Seguimos con la serie sobre Hispanoamérica. Quedan ya muy pocos países, creo que quedan pues 6 o 7. Quedan, pues mira, vamos a ver. Queda Costa Rica, perdón, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, las Filipinas y Guinea Ecuatorial. Eso es lo que queda. Bien, vamos allá. Con la serie. Desde hace tiempo que vengo realizando pues una serie de reportajes de todos los países de Hispanoamérica. Refrescamos la memoria porque todos lo hemos estudiado, de su historia por encima, muy por encima, conocemos a sus dirigentes. Yo realmente os confieso que la idea primogénita, la primera era pues conocer a los dirigentes y ya está. Pero digo, bueno, ¿por qué no hacemos un repaso y refrescamos la memoria? Y así lo he hecho. Pues bien, los países que forman Hispanoamérica o los que pertenecieron al imperio español, los países que durante 300, incluso más años, fueron España. Sí, fueron España. Erais España. Y que traicionasteis pues a España, la mayoría, a vuestro propio país. Jamás, jamás, jamás vivisteis mejor que en esa época. Jamás. Ni ahora mismo en la actualidad. Jamás tuvisteis tanto esplendor, tanta gloria, tanta riqueza, tanto poder y tanto respeto por parte del resto del mundo. Estamos hablando del planeta Tierra. Jamás, jamás. Y a lo contrario, que os cuentan los mentirosos profesionales en mil historias sobre esto o aquello o lo otro, que todo es mentira, estabais gobernados por vosotros mismos, excepto, excepto los virreyes, que eran muy pocos, eran 3 o 4 al final, pero en principio dos, donde estaban los dos imperios, el imperio mexica y el imperio incaico, el imperio inca. Mirad, si sois torpes, ignorantes y burros y yo os habéis engañado, que solo tenéis que visitar el Palacio de Oriente o el Palacio Real de España, uno de los más grandes del mundo, el más grande de la Europa occidental. Un palacio desde donde se gobernaba todo el imperio, por eso es tan extremadamente grande. Es un palacio que se puede visitar. Es la residencia oficial de los reyes de España. Es un palacio que fue construido por los mejores arquitectos de la época del mundo, que fue decorado por los mejores pintores, los mejores artesanos del mundo. Es un palacio diseñado para impresionar. Si queréis un ejemplo, buscad en vuestros buscadores visita oficial o recepción oficial en el Palacio de Oriente o en el Palacio Real de España de Barack Obama. Y vais a ver la cara de atontado que hace Obama mirando aquello. Pues claro, es que todo, absolutamente todo, está diseñado para impresionar y también para mostrar la grandeza y el poderío del imperio español, porque mientras estaba conquistando y descubriendo nuevas tierras,
y explorándolo todo, en Europa, el Imperio Español estaba en una guerra constante contra Francia, contra Inglaterra, que eran los dos únicos países, los demás no existían, solo existía Rusia, allá, muy lejos, a la otra punta, pero los rusos no se acercaban. Los rusos no querían saber nada de enfrentarse y mucho menos de meterse con líos con España, entre otras cosas porque tenían miedo de ser conquistados. Y había otro imperio, el imperio otomano, los turcos, eso sí que se enfrentaban en España, hasta que fueron totalmente derrotados en la batalla naval más impresionante que se ha realizado, que se tienen noticias de la historia, la batalla de Lepanto. Todos sabemos el resultado. Ganó España. Ganó España. Nunca se han enfrentado tantos, las flotas eran impresionantes, tanto la que plantó el sultán del imperio otomano, de lo que hoy en día es Turquía, y el imperio español. Nunca jamás se enfrentaron tantos barcos de guerra, nunca, 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 nunca. Y ganó España. Está tremendamente documentado, simplemente yo, como siempre, os remito a los libros de historia. Ya está. Bien, los países que forman Hispanoamérica son Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Guatemala, Honduras, México, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina, la isla de Guam, que ya hemos hablado de todos ellos. Ahora estamos hablando de Chile, que también pertenece pues a Hispanoamérica. Y después de Chile, pues vendrá Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador. Y además también conoceremos las Islas Filipinas y Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es la única posesión que tuvo España en la única provincia española que tuvo España en África. Vamos a ver, es el único país de África que hablan en español. Por cierto, se mueren de ganas, como un montón de países de Hispanoamérica, como por ejemplo Chile, en regresar a casa. En regresar a casa. Y si no regresan es porque 4 políticos imbéciles españoles no quieren. ¿Por qué? Porque hay un dictador. ¿Y el pueblo qué culpa tiene? Pregunto yo, ¿eh? ¿Y el pueblo qué culpa tiene? Si ese dictador lo único que va a hacer va a ser pues gobernar esa provincia, punto, hasta que se muera. Una vez se muera ya la gobernará otro. Seguramente un general español. Bien, somos imbéciles, pero no lo podemos evitar. En fin, vamos al tema. Chile. Y voy a hacer un comentario sobre Chile, porque he estado echando una miradita al tema y Chile se va a llevar pues, por lo menos 4 o 5. Fijaos que yo a partir de cuando hice el reportaje de Perú, dije que solo iba a hacer 2 reportajes de cada país. Pero Chile tiene la historia, los chilenos, es que son diferentes. Por eso son el país de Hispanoamérica más avanzado. Sí, muy avanzado. A todos los niveles. A nivel militar es impresionante. Y a todos los niveles está muy avanzado, pero también ha pasado por un montón de vicisitudes y poco a poco lo vamos a descubrir.
Pero Chile voy a llegar hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Bueno, y eso es como premio, pues, al, para los chilenos, para el pueblo chileno, para los gobernantes chilenos, para el profesorado chileno, para las élites chilenas, para el pueblo llano chileno de Chile, por ser tan sinceros. Caramba, simplemente la historia, y no pasa nada, por no mentir. Sí, ha mentido un poquito, pero ¿quién no miente? Miento hasta yo. Chile capítulo segundo. Luego de 30 años de gobierno conservador y tras la llamada cuestión del sacristán, en 1861 se inició un periodo de dominio del Partido Liberal caracterizado por la riqueza económica obtenida de la explotación minera del salitre en la zona de Antofagasta, lo que provocó diferencias limítrofes con Bolivia, país que reclamaba dicho territorio como suyo. Nota, acordaos que el bofetón más grande que he dado yo haciendo esto ha sido a Bolivia. Perú se lo llevó, pero lo de Bolivia, pues se lo llevó, pero esplendoroso, lo podéis ver. Aún resuena en mi mente el bofetón. Y así todo tengo seguidores de Bolivia. Me imagino que será la élite de Bolivia, pero en fin, muchas gracias a los que me seguís. Aunque habían firmado tratados de límites en 1866 y 1874, no lograron resolver sus disputas, tal y como lo programó la masonería británica. Haría que, que los países que hasta hacía nada erais todos españoles, os pelearais los unos contra los otros, de manera que os debilitarais y os empobrecerais. El 14 de febrero de 1879 fue efectuada la ocupación chilena de Antofagasta, iniciando las acciones militares contra Bolivia. Pues lo que habían programado los masones ingleses, guerras entre vosotros, que hasta hacía nada erais el mismo país, erais España. Una manera muy efectiva de trocear el imperio. Acordaos, España nunca fue un país colonialista. Quien diga eso os está mintiendo. España conquistaba y os convertía en españoles automáticamente. Mira qué cosas. En 1873 se había suscrito el Tratado de Alianza Defensiva Perú-Bolivia, por lo que Chile declaró la guerra a ambos el 5 de abril de 1879, iniciando formalmente la Guerra del Pacífico, la mayor de la historia del país, que finalizó en 1884 con la victoria de Chile, la firma del Tratado de Ancón con Perú y el pacto de tregua con Bolivia. Chile se merendó a Perú y a Bolivia, pero no lo hizo gratis. No lo hizo gratis. Tras el conflicto, Chile obtuvo el dominio sobre el departamento boliviano del litoral y las provincias peruanas de Tarapacá, Arica y Tacna, esta última hasta 1929, y se resolvió la mayoría de sus asuntos limítrofes con Argentina en la Patagonia en 1881 y la Puna de Atacama en 1998.
Como ya he explicado, nota, comentario, como ya he explicado en varias ocasiones, pues en el caso de Bolivia, pues como son, pues han perdido pues un montón de territorio. Prácticamente, pues si no un tercio, yo creo que más de un tercio, casi la mitad. Y Perú también ha perdido un montón de territorio. Es lo que pasa. Es lo que pasa por tener malos gobernantes, por pensarte que eres el rey del mambo y te enfrentas con países serios, más preparados, más armados, con ejércitos más grandes, con profesionales y con gente que sabe luchar muy bien. Pierdes la guerra. Pues ya está. Lo que había diseñado los masones ingleses. Entre 1861 y 1883 llevó a cabo la ocupación de la Araucanía y en 1888 fue anexada la isla de Rapa Nui. Se chuparon la isla de Pascua. Ahora pertenece a Chile. Pues pertenece a Chile desde 1883. No, perdón, pertenece a Chile desde 1888. Y llegamos al siglo XX, o el maravilloso siglo XX. Trabajador. En 1891, el conflicto entre el presidente José Manuel Balmaceda y el Congreso Nacional desencadenó una guerra civil donde los congresistas triunfaron e implantaron la república parlamentaria, dando como resultado el suicidio de Balmaceda. Bien, tal como estaba diseñado por la masonería inglesa. Si no tienes guerras con los vecinos, pues guerras civiles. ¿Que no tienes dinero? Tranquilo, aquí estamos nosotros. Ahí tienes, barcos llenos de oro, armas, municiones, ya me lo pagarás. Firma. Bien, esa es la inmensa deuda que tenéis todos los países de Hispanoamérica, que no la vais a poder pagar jamás. Porque esa deuda, si la veis bien, pero eso no lo dicen vuestros políticos, esa deuda se duplica o se triplica cada año. Pese al auge económico, el periodo se caracterizó por una inestabilidad política y el inicio del movimiento proletario de la llamada cuestión social, provocada por una desigual distribución de la riqueza y diversos problemas que afectaban al mundo popular. Al mundo popular es al pueblo llano. Tras años de dominio de la oligarquía los años 20, en 1920 fue elegido Arturo Alessandri, quien se transformó en un puente provisionario entre la canalla dorada y la querida chusma, como denominaba respectivamente a la élite y a las masas populares que se encontraban cada vez más agitadas. La crisis se agudizó y llevó a la renuncia de Alessandri en dos oportunidades. Pese a ello, logró promulgar la Constitución de 1925, que caramba, como tengo la lengua hoy, Dios mío, que originó la República Presidencial. Carlos Ibáñez fue elegido en 1927 con gran respaldo popular por los estragos de la Primera Guerra Mundial, en la que el país se declaró neutral, lo mejor que pudo hacer Chile. España también se declaró neutral. ¿Y eso qué produce?
Pues que te enriqueces porque vendes armas y vendes materias de todo tipo a los dos bandos. Hecho el comentario, continuó. ¿En el que país se declaró neutral? La mala política económica en el uso de los recursos y la Gran Depresión acabaron con la riqueza creada por la extracción del salitre produciendo una fuerte crisis económica. Pues vaya tela, qué mal lo gestionó el tal Carlos Ibáñez, qué mal lo gestionó. Porque en España nos forramos. España también fue neutral en la Primera Guerra Mundial. Nos hartamos de mandar armas, munición, todo tipo de cosas, alimentos, uniformes, de todo. Y ahí se creó pues una industria armamentística que estaba ubicada principalmente en Cataluña y en la región de las Vascongadas. Y España aprovechó para hacer lo que no había podido hacer hasta entonces. Acordaos, eso es un comentario obviamente, acordaos que España fue devastada cuando la invasión de Napoleón. Pues a partir de ahí, fijaos el tiempo que tardó España en comenzar a tomar el tren de la industrialización. A partir de ahí se levantaron altos hornos que producían acero, grandes empresas, se industrializó y ganó muchísimo dinero. Se mejoraron los campos de cultivo, la agricultura, la ganadería, se mejoró todo. ¿Qué carajo pasó en Chile para que no hicierais lo mismo? Amigos chilenos, hermanos chilenos, alguien se hizo muy rico en Chile y si alguien se hizo algunos se hicieron de oro, pero de oro, pero arruinó el país. En España no. En España se aprovechó para modernizar el país, para industrializar el país, para crear grandes empresas, para mejorar los campos, el campo, los cultivos, la ganadería, para reconstruir las ciudades. Pero, en fin, cuando hay una guerra, hay gente y hay países que se enriquecen mucho, sobre todo los que permanecen neutrales. Lo mejor que puedes hacer cuando hay una guerra es permanecer neutral, porque te vas a hartar de vender de todo a los dos bandos. Y encima los dos bandos te van a respetar un montón. ¿Os imagináis un general con todo lo que arrastra un general? Que un general es como un príncipe o una cosa de estas con su estado mayor que diga, caramba, necesito descansar unos días de vacaciones donde sea. Me voy a España y descanso una semanita o 3 o 4 días tranquilamente. ¿Vosotros sabéis el dinero que deja este tío? Ese tío al sitio que vaya lo hace rico. Al pueblo, a la ciudad, a la zona que vaya, deja tanto dinero que lo deja, pero todos salen ricos, todos salen ganando. Pues eso es lo que hizo España. ¿Qué carajo hizo el tal Ibáñez para que Chile no se hiciese de oro? Bien. En menos de 3 años, el PIB, el famoso Producto Interior Bruto, famosísimo PIB, cayó a menos de la mitad y el país fue considerado el más afectado por la crisis mundial. Toma, paloma. Alucinante. Mira, os pongo deberes a los chilenos. Rastread a la familia del tal Ibáñez. Rastrearla. Porque posiblemente
estos sean de las fortunas más inmensas que tenga Chile, si no es la más grande que tenga Chile. Rastrearlos. A esta gente hay que rastrearla. Ibáñez renunció en 1931 y la inestabilidad política aumentó tras un golpe de Estado que originó la breve República Socialista de Chile, antes de que Alessandri reasumiera el poder y recuperara la economía, lo que no aplacó la tensión entre los partidos políticos. Bien, ya teníais metido ahí al socialismo, al comunismo, y ya teníais ya el germen, porque las cosas no pasan por casualidad. La crisis política también era social. Nuevos actores sociales exigían modificaciones de manera de pensar el país. Aquí están hablando de qué vamos a hacer, socialistas, comunistas, capitalistas, qué vamos a hacer. Creo, yo entiendo eso, ¿eh? En ese escenario, el radical Pedro Aguirre Cerda fue elegido presidente en 1938. Yo no lo he leído, problema seguro. Por una alianza opuesta a los tradicionales gobiernos de la élite chilena, iniciando así el periodo denominado como gobiernos radicales. Pues bien, el nombre ya lo dice todo. Su mandato realizó diversos cambios principalmente en el área económica, promoviendo la industrialización chilena mediante la Corporación de Fomento de la Producción, creada junto con la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, tras el terremoto de Chillán en 1939, el más mortífero de la historia de Chile. Es lo que tiene Chile y muchos países de Hispanoamérica, que estáis encima de una falla. Su sucesor, Juan Antonio Ríos, se enfrentó a la oposición y a las presiones de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para declarar la guerra al eje, con el que rompió relaciones diplomáticas en 1940. Yo no me lo he leído, así que voy a seguir leyendo. Cuando tenga un comentario ya lo haré. En 1945, Chile declaró la guerra a un Japón y fue uno de los 51 estados fundadores de la ONU. Bien, la ONU, para los que no lo sepáis, se fundó a propuesta de Estados Unidos, que fue quien ganó la guerra del Pacífico, pero no la guerra de Europa. La guerra de Europa la ganaron los rusos. Sí, sí, los libros de historia dicen otra cosa, pero la hemeroteca dice otra. Y la hemeroteca no es un libro de historia, pero vamos a ver, cuando un país es conquistado, pues se ponen las insignias, las banderas del país que ha conquistado en sitios muy concretos. Por ejemplo, en Alemania, en la puerta de Brandenburgo, que las personas que tengáis un mínimo de cultura sabéis lo que es, pues ahí ondeaba la bandera soviética. En el búnker de Hitler ondeaba la bandera soviética. En la Cancillería alemana, donde estaba el gobierno alemán, ondeaba la bandera soviética. Y en todos los edificios oficiales de Alemania, de la capital, ondeaba la bandera soviética. Cuando llegó el ejército norteamericano, todo aquello estaba tomado. De hecho, Hitler realmente no se sabe, porque quien lo sabe son los rusos. La leyenda más extendida es que se suicidó y después mandó que lo quemaran. Pero hay otros rumores de que fue capturado con vida y fue llevado a Rusia.
Después entran los que hablan de ovnis, extraterrestres y de psicofonías y de historias de estas, de lo paranormal, que dicen que Hitler vivió y murió en Chile, en Uruguay, en Argentina o en Paraguay, en uno de esos países. Cada uno que se crea lo que quiera. La realidad es que quien, quien tomó el búnker de Hitler fueron los rusos. Pues bien, sigamos con Chile, que es de lo que se trata. Yo estoy, yo estoy sorprendidísimo en lo de Chile declarándole la guerra a Japón. Y que, bueno, la ONU, me he quedado con lo de la ONU, pero me he ido por otro sitio. La ONU se creó a propuesta de Estados Unidos, la idea era muy buena, pero acordaos que estaba Eisenhower, un general muy bueno y después presidente de Estados Unidos. Como buen general, una persona culta, una persona inteligente y como presidente después estadista, el presidente de Estados Unidos dijo, pues tenemos que montar una organización mundial para que esto no se vuelva a producir. Se habían producido 2 guerras mundiales en muy poco tiempo, que habían devastado a Europa, que habían afectado a todo el mundo. La idea era muy buena, porque la idea original estaban pensando en un gobierno de la tierra, pero todos sabemos cómo funciona la ONU. Ahí hay una serie de países que mandan más que los otros, que tienen derecho a veto, que qué casualidad tienen un arsenal de bombas atómicas todos, y si ellos dicen que no se habla de eso, pues de ese tema no se trata. Encima está en Estados Unidos, en territorio de Estados Unidos. Bien, mi opinión es que la ONU será grande la Tierra, porque la Tierra es muy grande. Habrá islas, territorios que se pueden comprar, se pueden expropiar, se puede trasladar a la población y crearles un país nuevo y dotarlos bien. Pero que la ONU esté en un sitio que sea de propiedad de la tierra y que el presidente, el secretario general de la ONU realmente sea el presidente de un gobierno universal. Eso es lo que eso, con esa idea se creó la ONU. Bien, por ejemplo, a España no la dejaron entrar. Así que había derecho de admisión, para que os hagáis una idea. Ha habido políticos, presidentes de países, que según la ONU, pues Estados Unidos, si tú vas a la ONU, pues a ti te tienen que dejar entrar sí o sí. Pues yo recuerdo que Fidel Castro y varios dictadores tuvieron muchos problemas en varias ocasiones para que Estados Unidos les permitiera entrar en su espacio aéreo. Una manera muy efectiva de si no te deja entrar en su espacio aéreo, tú no puedas llegar a la ONU. Por eso yo, yo y muchos más promulgamos la idea de que toda la ONU salga de Estados Unidos y sea propiedad de todos, del mundo, de los terrestres, del ser humano. Pero no os habéis fijado que la ONU, hasta la seguridad, son norteamericanos, Virgen Santa, que el secretario general de la ONU pinta menos que yo. Que allí lo que mandan son Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China
Rusia y no sé qué país más. Y los demás, pues nada, eso sirve para que charlatanes como yo vayamos y soltemos un discurso. Ya está. Pues bien, hecho el comentario, yo sigo. Pero que sepáis que España no entró en la ONU porque no la dejaron. Porque aquí había una dictadura de un señor que se llamaba Francisco Franco, el general más joven de Europa por méritos propios. Así que vosotros sabéis que un general de tonto no tiene nada, pues que encima había ganado una guerra civil a su ritmo y impuso una dictadura. Pues bueno, pues no lo dejaron entrar. ¿Por qué? Pues porque entre otros la Gran Bretaña lo vetó y Estados Unidos también lo vetó y muchos países de la ONU, que entonces estaba la Commonwealth, la comunidad, traducido quiere decir comunidad de vecinos, lo de vecinos es mío, también lo vetaron un montón de países y no lo aceptaron. ¿Mm? ¿Cómo nos odian los ingleses, Dios mío? A los españoles, digo yo. Sin embargo, España está llena de ingleses. Bien, vamos allá, sigamos. Tras, vengo a decirlo porque para mí el que Chile fuera fundador de la ONU o no, para mí no, yo no le doy ninguna importancia. Yo, particularmente, yo, Tony Garcés, a la ONU no le doy absolutamente ninguna credibilidad. Ninguna, 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 ninguna. Pero eso es una cuestión muy subjetiva. Tras ser apoyado por el Partido Comunista, PC, el radical Gabriel González Videla fue elegido presidente en la elección de 1946. Virgen Santa. Sin embargo, al inicio de la Guerra Fría, el alineamiento del país a las potencias occidentales motivó la proscripción del comunismo a través de la llamada Ley Maldita en septiembre de 1948. Comentario, aquí sí que voy a hacer un comentario. ¿Vosotros creéis que vosotros sois cultos, sois listos? Sabéis que sois el patio trasero de Estados Unidos y sabéis que desde centro, vamos, desde México para abajo es el patio trasero de Estados Unidos. ¿Vosotros creéis que Estados Unidos iba a permitir que Chile fuese comunista? No. Así que lío. Vamos a ver. En 1952, Carlos Ibáñez del Campo fue nuevamente electo presidente, precedido de una profunda desafección ciudadana a los partidos políticos y a la participación por primera vez de las mujeres en elecciones presidenciales. Felicidades. A mí me alegra mucho esto, de que seáis de los primeros países en que las mujeres podían depositar su voto. El apoyo popular se dispersó con el correr de su mandato tras dificultades en la implantación de su programa de gobierno adscrito al nacionalismo populista. Tensiones políticas. En 1958 fue elegido el independiente cercano a las ideas de la derecha Jorge Alessandri con el 31,6%, siendo ratificado por el Congreso del Pleno. Bien, muy poquitos votos. Un porcentaje muy bajo. Eso indica que va a pasar algo. Su gobierno enfrentó el caos producido por el encima otro terremoto. El caos producido por el terremoto de Valdivia en 1960, el mayor registrado en la historia de la humanidad. Virgen Santa. Eso no lo sé yo. Virgen Santa. Lo que no impidió la realización de la Copa Mundial de Fútbol de 1962. Es que los chilenos sois, de verdad, sois la hostia con patatas. Sois la hostia con patatas, de verdad. Sois la hostia con patatas. Os tenéis así. En este periodo se inició la reforma agraria
se creó el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el IDAP. Chile ingresó en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, al CAP, al LAC, hoy Asociación Latinoamericana de Integración, al ADI, y se estableció el sistema político de los tres tercios, compuesto por la derecha, la democracia cristiana y la izquierdista, Frente a Acción Popular, FRAP, coño. Aquí, en España, en mi región, en Valencia, había un grupo terrorista que se llamaba FRAP, comunista y nacionalista. Salvador Allende. Bien, Salvador Allende. Todos, ya los que tenéis mi edad, todos nos acordamos y hemos visto imágenes de Salvador Allende y cosas de estas. Temiendo una victoria del Frente de Acción Popular, la derecha apoyó al demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, quien fue elegido en la elección presidencial de 1964. Pese a que intentó realizar su programa de gobierno llamado Revolución en Libertad, a través de la expansión de la reforma agraria y la chilenización del cobre, la ascendente tensión política produjo una serie de enfrentamientos a fines de su mandato. Con el apoyo de la Unidad Popular, UP, Salvador fue elegido en 1970 con el 36,3% de los votos, siendo ratificado por el Congreso Pleno. Yo lo que estoy observando aquí es que salen presidentes en Chile con un porcentaje de votos muy bajos. Su gobierno enfrentó problemas económicos externos como la crisis mundial de 1972-1973, tuvo una errática política económica y la fuerte oposición del resto del espectro político y del gobierno estadounidense de Richard Nixon. Qué mala suerte tuvo este hombre, porque le pasó de todo. Mataron a Kennedy, entró Nixon, el sustituto, después Nixon con el Watergate. El cobre fue nacionalizado en 1971, pero esto no impidió que el país cayera en una crisis económica y que la hiperinflación, Dios mío, cuando yo leo hiperinflación directamente me asusto, llegar a cifras de alrededor del 600 y el 800%. Pues nada, Chile estaba en la ruina total. Así que algo iba a pasar. Y pasó. Augusto Pinochet. Los enfrentamientos callejeros entre opositores y adherentes a la Unidad Popular se hicieron frecuentes y alcanzaron altos niveles de violencia. Comentario. Bien. Eso lo hemos visto todos en la televisión, en reportajes. Si tiramos de hemeroteca, pues ya puedes ver un montón de reportajes, un montón de imágenes de televisión, de documentales especiales, de reportajes especiales hechos por todas las televisiones del mundo. Y Chile estaba muy mal. Allende, quien creía en una revolución democrática, perdió el apoyo del Partido Socialista. Vamos ya, si estábamos mal, pues peor, que creía en la legitimidad de un levantamiento popular armado para retener el poder. Eso es lo que tienen los socialistas, y lo sé porque yo fui socialista en mi juventud. Que sí, todo lo que tú quieras, pero si hay que matar a alguien para mantenerte en el poder, no lo vas a dudar ni un segundo.
cuando yo leí la historia del socialismo español, porque a mí me captaron en el instituto. Yo venía de una familia conservadora, de derechas, pobre, pero de derechas, católica, de misa. Mi madre era de misa diaria, mis abuelos también, mi padre menos. Eh, yo era monaguillo y me captaron en el instituto, me captaron inmediatamente. Quizás porque siempre he tenido el don de bla, 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 de la retórica, de hablar mucho. Y aparte no tengo vergüenza, nunca la he tenido. Y me captaron. Ponte a hablar ahí. Y yo me ponía a hablar allí. Y hablaba y la gente me escuchaba. Y me captaron inmediatamente. Y cuando me descuidé, yo estaba metido en política, en el Partido Socialista. Ay, Virgen Santa, cuando llegué a casa y se lo conté a mis padres, casi se mueren del susto. Mi abuelo casi se desmaya, Virgen Santa. Y cuando con 18 años me presenté para el alcalde de mi pueblo ya... ¡Ah, Virgen Santa! Fijaos, eso, fijaos, en el 79 yo toco la guitarra y canto. Mal, pero lo hago. Yo participé en, en un festival que se cantaba. Yo participé en ese festival. Se llamaba Naplex. Eso es valenciano. Y muy nacionalista. Yo canté en el 79. Al mismo tiempo, en el 79 estaba Jesucristo Superstar y dirigí en el 79, yo era un chaval, jovencito, y dirigí junto con 40 adolescentes del pueblo vecino, pues no en mi pueblo, en el pueblo vecino, pues en vez de estar por ahí haciendo el gilipollas y el tonto, pues ¿por qué no hacemos Jesucristo Super? Oye, y lo hicimos muy bien. Bueno, maravilloso. Y coño, nada más cumplo 18 años, me presento para el alcalde de mi pueblo por el Partido Socialista. Posiblemente uno de los errores más grandes que haya cometido yo. No me arrepiento de nada, pero descubrí lo que es la política en un pueblo pequeñito. Directamente, al día siguiente de las elecciones, a mí me amenazaron con pegarme un tiro. Un señor que ya ha muerto. Y el señor que estaba de testigo también está muerto. Pero es que yo también los tengo así. Bueno, no pasó nada. Me presenté muy arropado, eso sí. Aquí vino gente que jamás ha venido gente tan importante a este pueblo. A nivel político. Sí, sí, nunca, nunca. Eh, yo era el mismo. Yo lo que quería era lo mejor para mi pueblo. Hice un programa electoral, hice un montón de cosas. Yo lo guardo, lo tengo guardado. Y me consta que hay muchas personas de este pueblo que lo tienen guardado. Porque me lo han dicho. Pero al día siguiente la mitad del pueblo no me hablaba. Familia mía dejó de hablarme. Y mi vida cambió radicalmente. Años después, pues cayó en mis manos pues libros sobre la historia, a mí me apasiona la historia, pues empecé a leer lo que era el socialismo y sobre todo el socialismo en España. Y cuando yo terminé de leer ese libro dije,
Virgen Santa, si esto yo lo llevo a leer eh, en el instituto, porque en el instituto la mayoría de profesores eran todos de izquierda, eran casi todos socialistas. Y si yo llego a saber esto, de que este mandaba matar a aquel y lo mataban, yo jamás hubiera pertenecido a ese partido. Pero mira, lo hecho está. Pues bien, fijaos, que coste que Allende para Europa es un icono de pacifista, de intelectual, de cosas de estas. Pues Allende, y esto va más para los españoles que para vosotros, Allende, quien creía en una revolución democrática, perdió el apoyo del Partido Socialista, que creía en la legitimidad de un levantamiento. Levantamiento es un golpe de Estado popular armado para retener el poder. Vamos, que si hay que matar a quien tengas que matar para que yo mande, se mata. Pues coño, lo mismo que decían los españoles. Pues eso es el socialismo, amigos. Bien, pues es un icono. Y también sé que para muchos chilenos es un icono. Pues así es como pensaba Allende. Y os vuelvo a remitir a las hemerotecas y sobre todo a los libros de historia. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973 se produjo un golpe de Estado que acabó con el gobierno de Allende, quien se suicidó tras el bombardeo al Palacio de la Moneda. Bien, todos hemos visto esas icónicas imágenes de los aviones bombardeando el Palacio de la Moneda y Salvador Allende con un casco, con su traje y con un fusil en la puerta del Palacio de la Moneda. No iba a soltar el poder. La imagen la puedes ver por dos maneras, de varias maneras diferentes. Eh, de que hay una persona que te está haciendo un golpe de estado, pero después de lo que hemos visto, de que este tío no va a soltar el poder ni vamos, ni con alicates. No lo va a soltar. Primero te va a pegar un tiro. A mí, particularmente, la imagen tan icónica de Salvador Allende se me ha ido al suelo. Pero eso es subjetivo. Cada uno es libre de pensar como quiera. Tras el golpe de Estado se instauró una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, comandante en jefe y jefe del ejército. Casi nada. Casi nada. Bien. Comentario. Muchos jóvenes tenéis la imagen de el Pinochet viejo, simpático, amable, muy mayor, indefenso. Yo os voy a colgar, yo he estado dudando entre dos fotos. O la imagen original, hecha unas cuantas horas después de que triunfara el golpe, o unas imágenes de Pinochet ya mayor, pero siendo dictador. Siendo dictador. Es la imagen que os voy a colgar. Y os voy a colgar la peor imagen, ni la más amable, ni la más fea. Os voy a mostrar una imagen, una fotografía normal de las muchísimas que hay de un Pinochet ya mayor, pero que sigue siendo el dictador de Chile.
varios militares por su seguridad y por esto. En este periodo se estableció la represión política contra la oposición y se produjeron diversas violaciones a los derechos humanos. Hubo más de 1000 detenidos, desaparecidos 3000, asesinados más de 30 desaparecidos, 3000 asesinados, más de 35.000 torturados y alrededor de 200.000 exiliados. Bien, como digo yo siempre, estas cifras se tienen que coger con pinzas. ¿Con pinzas qué quiere decir? Pues con toda la precaución del mundo. Por supuesto que cuando se produce un, un golpe de Estado y hay una dictadura, se hace lo que dice el dictador. Y quien no esté de acuerdo va a tener problemas. Si te pones muy tonto, te van a matar. Si te pones muy no sé qué, te van a torturar. ¿Y qué vas a desaparecer? Sí, desaparecen personas y cosas de estas. Pero otro tema es que las cifras sean reales. Es otro tema muy. Y eso también es válido, eso es válido para todas las dictaduras. Para todas las dictaduras. Para todas las dictaduras. Y siempre os remito los libros de historia. Dictaduras ha habido siempre. Ha habido siempre. Por ejemplo, Julio César era dictador. Sí. Y muchísimos más eran dictadores. Alejandro Magno era dictador. Vamos a ver, ¿qué es un rey absolutista? Un dictador. Es un dictador. Con esto no estoy defendiendo yo a los dictadores, simplemente estoy poniendo luz. Ya está. ¿Que hay muertos? Por supuesto que hay muertos. ¿Que hay torturados? Por supuesto que hay torturados. ¿Que hay? Claro que hay. Es que se ha producido un golpe de Estado, que es una guerra pequeñita y rápida. Y el vencedor hace lo que le da la gana y elimina a todos los contrarios. Si tú no te metes en problemas, no te va a pasar nada. Pero, ¿qué nos dice la historia? Sobre todo reciente, que los dictadores, pues, siempre terminan mal. Siempre terminan mal. Julio César, mira, le metieron de todo. Cuchillos, hachas, de todo. Y Pinochet, eh, cometen errores como Pinochet. Franco no lo cometió. Nuestro dictador, el dictador de España, no lo cometió. Él se mantuvo en el poder hasta que se murió. Pinochet dejó el poder pensando en que Chile lo adoraba. Sí, te adoraban los tuyos, a los que habías torturado, a los que habías matado y a los que habían desaparecido, esos no te adoraban, esos te odiaban. Y aparte la propaganda internacional que tenías, macho, de bueno no tenía nada. En fin, sigamos. En el ámbito económico, Pinochet dirigió una reestructuración del Estado ideado por los llamados Chicago Boys, quienes iniciaron una serie de reformas. Bueno, comentario antes de este párrafo. Pinochet, para que lo sepáis, fue apoyado en todo momento por Estados Unidos. Todo lo que pidió Pinochet, pide y te se concederá. Y también por los hijos de la Gran Bretaña. Que lo sepáis. Por si no lo sabíais, lo sabéis. En el ámbito económico, Pinochet dirigió una reestructuración del Estado ideada por los llamados Chicago Boys, quienes iniciaron una serie de reformas neoliberales en 1975
que tras una de las peores caídas del PIB, el famoso Producto Interior Bruto, el PIB, desde 1929 en un 12,9% para ese año y un ingreso nacional disponible en un 23,9%, llevaron a un crecimiento económico con una tasa promedio anual del 7,3% entre 1976 y 1981, produciendo el llamado Milagro de Chile. Bien, otro país que apoyó al golpe de estado de Pinochet, Alemania. Y por supuesto España. En 1978, Chile y Argentina se enfrentaron en el conflicto de Beagle por el dominio de las islas Pitcairn, Nueva y Lennox, que estuvo a horas de provocar una guerra entre ambos países, siendo impedido por la mediación de Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II. Comentario. También tuvo mucho que ver una persona que se llama Juan Carlos I, rey de España. Tuvo muchísimo que ver. Quizás más que el Papa. Pero claro, no está bien hablar de España. Caramba. El periodo de mayor crisis coincidió con el cambio de década. En el plebiscito de 1980, cuestionado por diversos organismos internacionales, Pinochet logró la aprobación de una nueva constitución. Sin embargo, la crisis económica de 1982 generó un crecimiento negativo e incrementó el desempleo y la pobreza, lo que originó en 1983 una serie de protestas contra el gobierno y su modelo económico que se extendió hasta el final de su mandato. Bien, ahí lo que se metió, comentario, ahí lo que se metió fue la Internacional Socialista, los comunistas y un montón de gente que se infiltró ahí que no eran ni de Chile. Cada cosa lo que sea. Que sí, que era un dictador, pero lo otro también es verdad que sucedió. Aparte la prensa que tenía, la imagen que tenía Pinochet no era nada buena a nivel en el resto del mundo. No era en absoluto buena. Y encima Pinochet tampoco hacía ningún esfuerzo por mejorar su imagen. No le hubiera costado nada el mejorar, el hacer esfuerzos por mejorar su imagen. Es decir, crear un departamento para intentar que tu imagen sea mejor en el resto del mundo. Pero a él le daba igual, porque por lo visto no se molestó en absoluto. Él era como era, si quieres lo aceptas y si no, bien. Y si no, alguien te pegará un tiro. Y punto. Así funcionan las dictaduras. Durante 1985, tras la reducción del gasto social y la privatización de la mayoría de las empresas estatales, muchas de ellas a un precio inferior a las del mercado, la economía logró recuperar su crecimiento económico, aunque también amplificó la desigualdad de la distribución del ingreso con niveles de pobreza en torno al 40%. Eso es muchísimo. Mirad qué contradicciones tienen las cosas. Estaba aplicando exactamente lo que aplica la izquierda. Vamos a ver. Estaba nacionalidad. Imagina que tú te creas una empresa, una industria que funciona muy bien. Pues llega este señor y te la nacionaliza. Ya es del Estado, no es tuya. Bien, continuemos. El retorno de la democracia a Chile. A finales de los años 1980, esto lo recordamos todos, se vivió un proceso de retorno a la democracia que culminó con el plebiscito de 1988
y la victoria de la opción no, con el 54,71% de los votos escrutados. Comentario: sigue llamándome muchísimo la atención los porcentajes tan bajos. Si tan malo era Pinochet, tendría que haber sido pues un 70, un 80% o más de los votos. Sin embargo, Chile estaba dividido, mitad y mitad. Chile está dividido. Me gustaría que me hicierais algún comentario. Los chilenos, me refiero. Augusto Pinochet dejó el cargo el 11 de marzo de 1990 y lo asumió Patricio Aylwin como primer presidente del periodo conocido como transición a la democracia. Es que estoy leyendo. Bien, vamos a ver. Tengo que comentar lo que he leído. Cuando un dictador hace lo que hace Pinochet, prepara su salida. Pinochet no la preparó. Prepara su salida para intentar salir y vivir lo que le quede lo mejor que pueda. A mí me da la impresión de que Pinochet pasaba de todo. La verdad, esa es la sensación que a mí me está dando, que le da igual todo. Él estaba acostumbrado a ordeno y mando, y si él decidía que se iba a su casa porque estaba muy mayor, ya estaba harto de mandar y cansado de mandar y cosas de estas, y de problemas de gobernar y cosas de estas, pues me voy a mi casa y ya se arreglarán los chilenos. Pues bueno, pues que sepáis que según esto, el 54,75% de los votos escrutados son los que estaban en contra de Pinochet. Por lo tanto, la mitad prácticamente de la población pues está a favor de Pinochet. Así que permitid que el abuelo Tony os dé un consejo. Dejad a la familia Pinochet tranquila, dejad, olvidaos, intentad olvidaros, hacer un borrón y cuenta nueva como en contabilidad, y olvidaros de eso, porque según este porcentaje os puede caer un golpe de estado mañana. Bien, Aylwin se convirtió en el primero de los 4 presidentes, ojalá me equivoque, Aylwin se convirtió en el primero de los 4 presidentes que gobernaron como parte de la concertación de partidos de la democracia, la coalición de centroizquierda opositora a Pinochet en el plebiscito, y que estaba formada por demócratas, cristianos, radicales y socialistas. Tras Aylwin fueron elegidos Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 1994-2000, Ricardo Lagos, 2000-2006, y Michelle Bachelet, esta mujer, una persona que recordamos todos, quizás porque visitó mucho Europa, visitó mucho España. Era una mujer que te daba la sensación de que era, no sé, yo estoy hablando de de la sensación que a mí me daba, de que era una persona que sabía perfectamente lo que se hacía y que estaba totalmente al tanto de no solo de la política de Hispanoamérica o del continente americano, sino también de la política de Europa.
y ya estuvo muchísimas veces en España, muchísimas veces en España. Pues bueno, y Michelle Bachelet, que en el 2006 se convirtió en la única mujer en serlo en la historia del país. Yo particularmente, a mí esta señora me caía simpática y creo que era una buena presidenta de Chile. Corregidme comentarios o decidme si sí o si no. Los gobiernos de concertación se caracterizaron por restaurar el régimen democrático. Amigos, amigos, aquí tenemos la respuesta. Sí que se preparó la salida. Sí que se preparó la salida. Los gobiernos de concertación, digo Pinochet, los gobiernos, y aquí sale, los gobiernos de concertación se caracterizaron por restaurar el régimen democrático, establecimiento una nueva política nacional fundada en la unidad e intentando restablecer relaciones con las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas, que esto es lo que se conoce aquí es Europa, no es España, no es mi habitación, es Europa. Y Europa y España pertenece a Europa. Aquí, pues, la imagen que se tenía es que las Fuerzas Armadas y la sociedad chilena, pues, había una barrera invisible que no había manera. Y las Fuerzas Armadas, pues sí, cumplían su cometido y cosas de estas, pero lo justo y necesario. De hecho, las Fuerzas Armadas, la imagen que se tiene aquí en Europa, corregidme, es que si Pinochet hubiera dicho, todos hubieran ido con Pinochet. Así que todos los políticos fuera. Por lo tanto, Pinochet sí que se preparó la salida. Las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura fueron reconocidos oficialmente a través del informe Rating y la comisión Welch y se iniciaron juicios para determinar culpables, muchos de los cuales terminaron en encarcelamientos de los militares responsables. En el 2005, una reforma de la Constitución permitió eliminar a los principales espacios de influencia del antiguo régimen que aún quedaban en el gobierno del país. No lo puedo evitar. Yo soy así. Yo iría con cuidado, con mucho cuidado, hermanos chilenos, yo iría con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado. Mirad, lo pasado, pasado está. Primero. Segundo, agua pasada no mueve molino. Hay cosas que pasan y que lo mejor que se puede hacer es dejar pasar el tiempo, pero muchísimo tiempo. Mirad, en España, estos que están en la actualidad, esta mierda de gobierno que hay en España, de socialistas, asesinos de la ETA, chavistas, comunistas, pues llegaron a desenterrar al dictador Franco. Franco nunca pidió ser enterrado en el Valle de los Caídos, que es donde está la cruz más grande del mundo. Eso está en semi-abandono porque los chavistas quieren derribar la cruz y asolarlo todo. Pues llegaron a desenterrarlo, sí, Maripili, el presidente del gobierno español, yo le llamo Maripili. Pues llegaron a desenterrarlo y llevarlo a otro sitio, no donde quería la familia. ¿Qué cojones? No con su mujer, que es donde él quería, donde él pidió ser enterrado. Franco fue enterrado
en el Valle de los Caídos, porque así lo dispuso el entonces príncipe de España, Juan Carlos I, que aún no había sido proclamado rey, porque Franco había muerto y había un vacío, lo que se dice un vacío de poder. Pues 40, 40 años después, para esta gentuza, es como si Franco terminara de pasar por delante de mi casa. Aquí en España se hacen muchos chistes, yo entre ellos, mira, viniendo aquí me he encontrado con Franco. O entras en un bar o lo que sea, depende de la amistad que tengas. Pues ¿sabes quién estaba aquí hace un segundo tomándose un café? Yo, ¿quién? Franco. Claro. Los muertos, muertos están. Déjalos estar. Mira, ese monumento que se llama la Bahía de los Caídos, yo he estado 2 veces. Es impresionante. Pero está abandonado. Eso lo construyeron prisioneros de guerra. Los que habían perdido la guerra civil. Pero la idea de Franco es que se hizo, bueno, vaciaron una montaña. Dentro de la montaña construyeron una inmensa basílica que realmente es un cementerio. Y arriba hay una cruz inmensa, inmensa, inmensa. Aquello, las 2 veces que yo fui, estaba lleno de turistas de todo el mundo. Y allí pues había restaurantes y sitios donde vendían todo tipo de recuerdos. Pues bueno, lo que hacen los turistas. Bien, Franco mandó, ordenó, en plenitud de su vida, cuando se terminaron las obras, pues cada preso obtuvo la libertad a su casa, con la famosa palmatita, pórtate bien, la libertad. Pero mandó que ellos sabían más o menos, y también los propios prisioneros de guerra, pues dónde estaban las fosas de muertos que se habían producido en la guerra civil y también, por qué no decirlo, en la posguerra civil, pues lo que hacen las dictaduras, pues que se cargan a la oposición. Al primero que abre la boca y se pone muy idiota, pues te lo matas. Pues cogieron a todos los muertos que estaban por las cunetas y por ahí, los pusieron en ataúdes y todos fueron llevados con el máximo respeto y enterrados en el Valle de los Caídos. Era un monumento de paz y concordia, donde estaban enterrados españoles, todos eran españoles, unos de izquierda, otros de derecha, pero todos españoles. Esa es la idea de Franco, era una cosa de paz. Hasta que llegó a nuestra vista. Con un montón de dinero de Venezuela, siguen recibiendo un montón de Venezuela. De hecho, la manera de financiarse de ese partido es el dinero que les manda Venezuela. Y eso es ilegal en España. Ese partido debería de ser ilegal y todos están en la cárcel, pero España funciona así. Pues al final lo desenterraron y lo enterraron donde los quisieron. Les han quitado todo, todo, todo lo que han podido y más a la familia, a su familia, que no deben nada, son sus nietos.
Es que hace 80 años que murió ese hombre, 40 años que murió. Pues bueno, hasta las personas que pasábamos de estos temas, pues dejamos de pasar de estos temas. Porque hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Franco, por ejemplo, también, y termino de hablar de España porque de lo que estamos hablando es de Chile. Franco también, en una ciudad donde hubo un combate que el pueblo quedó totalmente destruido, que se llama Belchite, ordenó que se construyera un nuevo pueblo, Belchite, al lado. Y el Belchite de la guerra, que había quedado totalmente devastado, que se quedara ahí para que las generaciones futuras pudieran ver con sus propios ojos los horrores de la guerra. Que Franco era muy inteligente. Pues ven, resulta que cuando te viene pues una persona muy querida, no lo voy a decir, y te dicen, he estado en Belchite, oye, qué escándalo que aquello. Yo le dije, y al lado no hay un pueblo nuevo, pero con todas las comunidades. Me dijo, sí, pero qué desastre. Digo, eso es la guerra, hijo, eso es la guerra, eso es la guerra. Y Franco dejó eso con toda la idea para que tú lo pudieses ver, lo que es una guerra, para que no volviese a suceder una guerra. Bien, dejemos de las historias del abuelo Tony y vayamos a Chile, que es el tema. En el 2005, una reforma de la Constitución permitió eliminar los principales espacios de influencia del antiguo régimen que aún quedaban en el gobierno del país. Económicamente, la transición se caracterizó por un importante crecimiento y fortalecimiento de la posición fiscal y financiera del país. El PIB, el PIB per cápita pasó de unos 5.835 en 1900, estamos hablando de dólares, eso es lo que ganaba un chileno, 5.835 dólares al año. En 1990 a 18.950 en el 2010. Menudo salto. Convirtiendo a Chile en uno de los países más desarrollados de América Latina. Bueno, eso en Europa, que sepáis que eso lo tenemos muy claro. El modelo neoliberal se mantuvo, aunque se impulsaron y profundizaron políticas económicas centradas en el gasto público social, resguardando la estabilidad macroeconómica y reduciendo significativamente la pobreza. Un 23,5% de la población superó la línea de la pobreza entre 1990 y 1909. Vamos a ver que un 23%, 23, más del 20, para ser números redondos, 23 de cada 100 personas entre 1910 y el 2009 salieron de la pobreza. Eso es mucho, mucho y muy rápido. Se potenció la reinserción del país en los mercados internacionales, celebrando tratados de libre comercio con los principales socios comerciales y el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE en mayo de 2010. En 2010, el independiente Sebastián Piñera se convirtió en el primer centroderechista en ser electo presidente del país tras 52 años. A mí este señor siempre me ha caído muy bien. Igual es un cabrón, pero a mí me ha caído muy bien. Su mandato se caracterizó por la recuperación económica tras la crisis financiera de
2008 y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2010 en la zona central del país. Y termino. Sin embargo, enfrentó importantes movimientos sociales, principalmente de estudiantes secundarios y universitarios en 2011, y protestas regionales en Magallanes y en Aysén, además de acusaciones sobre manipulación de cifras, especialmente en el ámbito de la caracterización de la pobreza, la inflación y el censo de 2012, a lo que se sumarían casos de presunta corrupción en algunos de sus colaboradores tras finalizar su gobierno. Y hasta aquí. Pues nada, amigos. Pues ya conocemos más de Chile. De Chile. Y como veis, pues en Chile al pan pan y al vino vino. Y no pasa nada. No pasa nada. Y esto te da, pues, te da la opción de poder hacer comentarios. Pues por ejemplo, yo es la que es la primera vez que he nombrado a España hablando de un país de Hispanoamérica, contando los problemas que tenemos nosotros y nuestras cosas y cosas de estas, comparándolas, haciendo símiles. Quizás porque Chile sea el país más parecido a un país europeo. Quizás porque Chile tenga muy claro pues el venirse a España como una provincia más. Cuando España cambie, cambie lo que hay, que parece que va a cambiar. Pues bueno, amigos, pues muchas gracias a todos, muchísimas gracias. La verdad es que estoy totalmente feliz y encantado por la cantidad de comentarios, la cantidad de personas que, que os ponéis en contacto por mí, conmigo. eh, el canal va muy bien y nada, pues gracias, 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 gracias. Pues nada, ya tengo el otro preparado, ya está en la pantalla, ya preparado para grabar y nada, hasta que llegaremos a la actualidad, chimpú, se ha terminado la historia. Pero yo con Chile, de Chile, si no sale, pues voy a buscar unas cositas sobre Chile, igual como Bolivia se llevó el bofetón del siglo, pues Chile pues se va a llevar un caramelito como premio por ser tan, tan, tan legales, de contar la historia tal cual y chim pum, no pasa nada. No hay que falsificar las cosas, ni esto, ni aquello, ni contar mentiras. Porque si cuentas mentiras te vamos a pillar inmediatamente. Pues bueno, pues nada, un abrazo a Chile desde España. Que sepáis que os estamos esperando con los brazos abiertos, hermanos. Pues estamos esperando, nosotros no nos llamamos hermanos entre nosotros, eso tenerlo tranquilo, eso tenerlo seguro. Eh, pero pues estamos esperando, así que cuando queráis os veréis, que seréis bien recibidos. Vuestro país mejorará muchísimo y todos mejoraremos mucho y juntos somos más fuertes y haríamos cosas increíbles. Pues nada, pues un abrazo muy grande a Chile, soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande a Chile y a todos. Eh, Desde Valencia, España, os deseo a todos que tengáis muchísima salud y que Dios os bendiga a todos. Mañana que, pues no lo sé. Pues bueno, hasta mañana, que Dios os bendiga.